Vamos a conversar sobre el tema de trastornos hipertensivos del embarazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo son un síndrome caracterizado por hipertensión, proteinuria y edemas, que se presenta durante el embarazo después de la 20 semana sin causa aparente. La preeclampsia es una enfermedad hipertensiva específica del embarazo con compromiso multisistémico. Se presenta después de la 20 semana de gestación, más cerca del término y se puede superponer a otros trastornos hipertensivos o hipertensivos del embarazo. A través del tiempo se han dado muchas denominaciones. La más común, la más utilizada ha sido la de toxemia del embarazo, toxemia gravídica. Esta denominación aparece desde la época de Morisot y se sigue manteniendo hasta estos días. Los europeos han utilizado el término de gestosis del embarazo, edemonecrosis. Los norteamericanos lo sistematizan como hipertensión, edema, proteinuria. En la actualidad existe un consenso de designar como trastornos hipertensivos del embarazo. Epidemiología. Es bastante frecuente la patología. En el país, alrededor del 12% de las embarazadas se complican con cuadro hipertensivo durante el embarazo, parto o puerperio. Internacionalmente, ustedes pueden ver que estaría alrededor del 5 al 10%. De hecho, es la tercera causa de mortalidad materna y tal vez una de las primeras causas de mortalidad perinatal. También deja secuelas, sobre todo hipertensión o insuficiencia renal aguda o trastornos de tipo neurológico, en el 5% de las mujeres que hacen cuadro hipertensivo durante el embarazo. Esta enfermedad no tiene causa conocida. Por eso vamos a posteriormente indicar muchas teorías que van a tratar de explicar el origen. Sin embargo, existen bien identificados los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son principalmente primer contacto de la mujer durante el embarazo con la placenta. Esto ocurre entonces en las nulíparas. Nulíparas que son muy jóvenes, como las embarazadas adolescentes o mujeres que ya están en edad avanzada, ¿no? Las tardías, después de los 35 años de edad. Existen grupos étnicos vulnerables, por ejemplo, los migrantes. La herencia es otro factor de riesgo. Entonces, esto indica que se puede transmitir de la abuela a la hija, de la hija a la nieta, aparentemente por un gen recesivo. El vivir a gran altura, 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar o más. Cuando existe gran masa, ¿no?, trofoblástica, por ejemplo, en embarazos múltiples como doble, triple, etcétera, y la mola hidatiforme, que es la degeneración hidrópica del trofoblasto. Cuando existen ya patologías establecidas, predisponentes, que afectan de alguna manera el sistema vascular, causando algún grado de inflamación, como es la diabetes, lupus eritematoso sistémico, el feocromocitoma y otras enfermedades del tejido conectivo. En estos tiempos donde se da mucha importancia
a la nutrición. Entonces, deficiencia de proteínas, hipoalbuminemia sobre todo, mutación del factor quinto de Leydig o hiperhomocistenemia. Estas son teorías últimas. Pero también estaría relacionado con infecciones, como por ejemplo infección por parvovirus, por el rotavirus, el HPV de las cepas 16, 18, infección por clamidias. Estas infecciones liberarían interleuquinas, que serían un factor predisponente para que la embarazada no se complique con hipertensión. Llama la atención entonces que la hipertensión se torna con frecuencia en la fertilización in vitro, ¿no? Como hipertensas en mujeres que han sido fertilizadas in vitro. Clasificación de los síndromes hipertensivos del embarazo. Existen muchas clasificaciones. La más aceptada era la de Haggis por el año 1978, que eso iba modificándose cada vez y se hablaba siempre clasificación de Haggis modificada. Ahora existe un consenso, sobre todo en la práctica clínica, que toda hipertensión que se presenta después de la 20 semana durante el embarazo es considerado como preeclampsia. Ahora, ¿cuándo se considera hipertensión? Los norteamericanos arbitrariamente establecieron hipertensión cuando la presión alcanzaba 140 milímetros de mercurio, sistólicas 140, diastólica 90, 140, 90, artificiosamente, después de la 20 semana. Ahora, esta preeclampsia la vamos a clasificar en preeclampsia sin datos de severidad y preeclampsia con datos de severidad. ¿No? Entonces, preeclampsia leve, preeclampsia severa. Preeclampsia leve sin datos de severidad se conoce actualmente. Preeclampsia leve sin datos de severidad, preeclampsia severa es la preeclampsia con datos de severidad. Vamos a ver luego cuáles son esos datos de severidad. De hecho, la preeclampsia leve sería asintomática. En cambio, la preeclampsia con datos de severidad tendrían signos claros de espasmo vascular como cefalea, trastornos visuales, trastornos auditivos, epigastralgia, insuficiencia renal, abrupto placentario y trastornos psicológicos, aprensión, irritabilidad, amnesia, etc. Esta preeclampsia severa se complica con eclampsia, que es el cuadro preeclámptico que presenta convulsión de tipo tónico clónico muy semejante a la epilepsia o tipo gran mal. Y se complica con alteraciones en la coagulación que conocemos como síndrome de HELP, donde se presenta hemólisis, las enzimas hepáticas se alteran, aumentando en su concentración y las plaquetas disminuyen, plaquetopenia. Ahora, esta es la clasificación que estamos manejando en las salas. Y otro gran capítulo, digamos, son la hipertensión crónica, que puede ser de causa conocida o no, es aquella embarazada o aquella mujer que tiene hipertensión conocida de cualquier origen. Esta mujer puede embarazarse y entonces tiene dos vertientes. Permanece como tal, entonces decimos hipertensión crónica sin toxemia sobreañadida, o incrementa tanto la presión como la presencia de albuminuria y se convierte entonces en hipertensión crónica con signos de toxemia sobreañadida. Entonces, esta hipertensión no importa que sea de causa conocida o de causa desconocida, tiene esas dos vertientes. Esto generalmente no maneja el ginecólogo obstetra. Estas mujeres tienen su
médico, que puede ser cardiólogo, nefrólogo, médico internista, médico de familia, etc. Y cuando se embaraza, entonces coordina su manejo con el ginecólogo obstetra. Para que exista hipertensión durante el embarazo, necesariamente tiene que haber una exposición a las vellosidades coriales. Si no hay vellosidad corial, es decir, si no hay placenta, entonces no se va a producir hipertensión durante el embarazo. Es característica de la especie humana. Ninguna otra especie hace esta complicación de hipertensión durante sus embarazos. Tiene que haber factores condicionantes, predisposición genética en algunos casos. En otras circunstancias se desencadena porque hay abundante cantidad de vellosidades trofoblásticas, como en el embarazo múltiple o en la mola hidatiforme. Puede existir una enfermedad vascular preexistente. Entonces, para determinar esto, por ejemplo, en mujeres sin ninguna alteración, en Norteamérica investigan y hacen biopsia renal de estas mujeres que no tienen ninguna alteración, sin embargo, hacen preeclampsia. Resultados que más o menos el 40% tenían patología vascular, ¿no?, preexistente. Entonces, no es tampoco sobre un terreno virgen que se presenta esta complicación. Decíamos que esta entidad nosológica es de causa desconocida. Existen 1.000 teorías para poder explicar, que los vamos a nosotros a agruparlos. Tenemos la teoría isquémica, la teoría genética, la teoría inmunológica y la teoría del estrés oxidativo. La teoría genética es la que mejor explica la fisiopatología de este cuadro. La teoría genética sería un gen recesivo que se transmite de abuelas a hijas y de estas a las nietas. La teoría inmunológica considera a la placenta como un halo injerto, ¿no?, y que condicionaría a una reacción de histoincompatibilidad de tejidos. La carencia de ciertos elementos nutricionales, vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, que son antioxidantes, su disminución ocasionaría hipertensión porque en estas circunstancias disminuirían la síntesis del óxido nítrico en el organismo. Bien, la teoría isquémica entonces nos dice que falta la segunda penetración del trofoblasto que ocurre en la 18 a 20 semanas. Ahora postulan entre la 14 y 16 semanas. Entonces, al principio, el trofoblasto toma contacto con los vasos y llega en etapa inicial a horadarla hasta la capa elástica media. Antes, en el primer trimestre, antes de la 13 semana. Luego, a partir de la 14 semana en este momento, hasta la 16, tomaría contacto con la capa elástica interna. Cuando ocurre fisiológicamente esta segunda penetración, entonces hay flujo sanguíneo suficiente para mantener, ¿no?, la función placentaria en forma óptima. Cuando no ocurre esta segunda penetración, entonces, ¿qué pasa? Aparece resistencia en el flujo sanguíneo. Y esta resistencia en el flujo sanguíneo, ¿qué va a producir? ¿No? Liberación de sustancias vasoconstrictoras, estímulo de las endotelinas y liberación de tromboxanos, y se crea un círculo vicioso. Cuanto más vasoconstricción, ¿no?, mayor liberación de sustancias vasoconstrictoras, y es un círculo que no se puede romper. Esa sería entonces la teoría isquémica, la falta de la segunda penetración trofoblástica hasta llegar a la capa elástica interna de las arterias espirales. Es la que mejor explica la fisiopatología, la que mejor explica
¿Por qué aparece la hipertensión? Por la resistencia vascular periférica. ¿Por qué se produce la eliminación de albúmina, moléculas grandes que normalmente no pasaban? Por la endoteliosis que ocurre en los capilares del glomérulo. ¿Y por qué se retiene la placenta? Porque aumenta la permeabilidad vascular, entonces el líquido intravascular se extravasa al intersticio y disminuye el volumen circulatorio. Todos esos hechos entonces están explicados muy bien por la teoría isquémica. Pero, aquí el pero, ¿verdad? ¿Por qué en unas embarazadas no ocurre esta segunda penetración? Y ahí no hay una explicación que nos pueda dar y ahí queda en el plano de las teorías. Aquí podemos ver, ¿no?, los grados de penetración en un embarazo normal. Miren, llega hasta la capa elástica interna. En cambio, en un embarazo que va a ser preeclampsia, solo llega a la túnica elástica media. Este espacio vascular podemos ver del siguiente modo. Observen ustedes, esto es un embarazo normal. Vean ustedes el lumen arteriolar. Vean la organización del epitelio y poca cantidad de células fibroblásticas y poca cantidad de plaquetas. Cuando ocurre ya la constricción vascular, se va desorganizando las células epiteliales. Se va acumulando tejido fibrótico, fibroblastos y secuestro de plaquetas. Y el lumen arteriolar, como ustedes ven, se va disminuyendo cada vez más, se va cerrando cada vez más. Y entonces esto ocurre que haya resistencia y haya disminución del flujo hacia los tejidos. Y eso va a traducir los signos de espasmo vascular que decimos. Este es el espasmo vascular, que va a producir cefalea intensa, va a ocasionar trastornos visuales, va a ocasionar dolor en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho, epigastral, va a ocasionar oligoanuria, va a ocasionar trastornos hepáticos, ictericia, aumento de las transaminasas, destrucción del hepatocito, va a condicionar al abrupto placentario, al desprendimiento de la placenta. Todo ello entonces es secundario al espasmo vascular que va a liberar mayor cantidad de sustancias vasoconstrictoras como los tromboxanos y las endotelinas. Por eso hoy se dice que los trastornos hipertensivos del embarazo son una lucha de epitelios. Aquí pueden ver entonces que en la teoría isquémica la disfunción endotelial vascular en la preeclampsia se relaciona con la pérdida del factor de crecimiento. Entonces existen marcadores en este momento que pueden predecir, como por ejemplo la disminución de este factor de crecimiento vascular, ¿no? O pueden elevarse las sustancias antiangiogénicas como la tirosina quinasa, ¿no?, o la endoglina. ¿No es verdad? Entonces, sería un desequilibrio entre las sustancias angiogénicas, que serían las protectoras, las facilitadoras de la vasodilatación, y las antiangiogénicas, que serían las que condicionan, ¿no?, favorecen a la vasoconstricción, ¿no? Entonces, lucha de epitelios. La disfunción del epitelio vascular es generalizada, es sistémica, sobre todo en la microcirculación, y entonces ocasiona daños en todos los órganos. Y podemos ver, por ejemplo, en cerebro produce edematización, ¿no? Edema cerebral, hipoxia cerebral. Por hipoxia se presentan las convulsiones como es la preeclampsia. Ahora, existen alteraciones que son detectadas por la tomografía, ¿no? El síndrome de Press, ¿no?, que es una leucoplasia reversible posterior en el encéfalo, ¿no?, que si se presenta esto y nos induce a que inmediatamente debemos interrumpir el embarazo. De otro modo, vamos a tener problemas
neurológicos severos, como derrame cerebral, ¿no? Accidente vasculocerebral y a veces incompatibles con la vida. En el hígado va a ocurrir lesión a nivel del periportal, necrosis periportal, ¿no? Va a producirse distensión de la cápsula de Gleason por derrame subcapsular y puede romperse el hígado, ocasionar, ¿no? Rotura hepática. El hígado era considerado como el órgano de choque más importante. Es en el lugar donde se empezó de principio a identificar los trastornos endoteliales y se conoció como endoteliosis del capilar glomerular renal. Al principio se consideró incluso patognomónico de la hipertensión del embarazo. Posteriormente se vio que muchas patologías hipertensivas cursan con esta alteración. Como consecuencia de esta endoteliosis, el proceso inflamatorio, moléculas que normalmente no pasan, como la albúmina, empiezan a salir por la orina y eso es lo que llamamos la albuminuria o la proteinuria, que es uno de los signos del cuadro hipertensivo. Entonces, esta endoteliosis, proceso inflamatorio, se presenta en forma sistémica, por eso los norteamericanos ya nos dicen con afectación sistémica. Antes se localizaba como daño renal nada más, pero ahora se ve que el problema de los endotelios es a nivel generalizado en toda la economía humana. Entonces, para que exista hipertensión, para que exista isquemia, tiene que haber siempre alteraciones en la placenta. Esas alteraciones en la placenta disminuyen los flujos, ¿no? Aumentan la síntesis de las sustancias vasoconstrictoras como las endotelinas, activan el sistema hemostático, ocasionan trastornos de la coagulación, déficit de la concentración de prostaglandinas. Las prostaglandinas son vasodilatadoras, entonces están disminuidos y aparece el vasoespasmo, mayor compromiso de la circulación placentaria que afecta ya sistémicamente todo el organismo materno. La teoría inmunológica considera a la placenta y al feto como un halo injerto, es decir, un tejido extraño, ¿no? Sin embargo, imagínense, la presencia del feto es totalmente extraño, un parásito. Y la presencia de la placenta peor, porque además la placenta es funcionante y orada tejidos. Sin embargo, sería un órgano inmunológicamente privilegiado porque pese a todas esas características que inducen fácilmente a histoincompatibilidad, todavía tolera en un buen porcentaje, como estamos indicando, casi el 90% no tiene problemas de reacción de rechazo. Pero cuando existe histoincompatibilidad mayor, entonces existe la reacción de rechazo. Entonces se compara a la preeclampsia con la reacción de rechazo a trasplante de órganos. El más conocido en nuestro medio es el trasplante de riñones. Cuando hay trasplante de riñones, de riñón, entonces si hay rechazo, efectivamente la persona que rechaza el trasplante presenta hipertensión, presenta albuminuria y presenta edemas. Entonces, cuando el embarazo se produce con un único coito, por ejemplo, no ha habido tiempo de desensibilizarse por la presencia del líquido seminal, entonces es más común. Cuando el sexo es diferente al de la madre, es decir, sexo masculino del feto, puede ser más histoincompatible. Cuando tiene grupos sanguíneos distintos, ¿no? Entonces, grupos étnicos muy disparejos, por ejemplo, podría ser un anglosajón con una nativa americana. Entonces, hay mayor histoincompatibilidad y puede haber mayor rechazo y mayor posibilidad de que presente hipertensión. La teoría genética, entonces, considera que hay un gen recesivo que podría transmitirse de las abuelas a las hijas, a las nietas. Esta teoría también es bien importante, ¿no?
porque efectivamente se produce esta secuencia. Sheehan ha sido un investigador norteamericano que toda su vida se ha dedicado a hacer seguimiento y control de las pacientes con hipertensión, anatomopatólogo. Y él ha establecido sobre todo esto, de que cuando la abuela ha hecho hipertensión, la hija está en riesgo de hacer hipertensión. Y cuando la nieta se embaraza, está en riesgo de hacer hipertensión. Y la teoría del estrés oxidativo, entonces, la carencia de ciertos elementos como el calcio, las vitaminas A, E, C, magnesio, zinc, ácido fólico, selenio, omega, las omegas que están de moda, ¿no? El estado de hipoproteinemia, sobre todo la hipoalbuminemia, y el estado de obesidad, ¿no? Que tiene alta concentración de lípidos. Ahora, entre los exámenes laboratoriales tenemos que pedir el perfil lipídico por eso, ¿no? Estas carencias nutricionales, ¿qué ocasionarían? ¿No? Liberarían tirosina quinasas y factor de crecimiento placentarios. Entonces, condicionarían además a una disminución en la formación del óxido nítrico en el organismo. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Entonces, estas carencias de alguna manera constituyen como elementos favorecedores de liberar sustancias constrictoras, tirosina quinasa, factor de crecimiento placentario, ¿no? Esa sería entonces una explicación del estado nutricional antioxidativo. El embarazo normal se caracteriza porque hay una vasodilatación en la circulación. Por eso se pone la carita sonrosada, ¿no es verdad? El flujo sanguíneo está aumentado. Durante el embarazo, el volumen minuto circulatorio aumenta, ¿no es verdad? El volumen circulatorio en un 45%, les han dicho, y los elementos forman solo en 15 a 20%, por eso hay una hemodilución. La actividad uterina está ausente por la acción de la progesterona, está en reposo el útero. El flujo sanguíneo útero-placentario está aumentado, ¿no? Dice que la demanda es, el débito por la arteria uterina es 750 ml, al espacio intervelloso llega a 500 ml y durante una contracción uterina eso se reduce a la mitad. Esos son los valores que al estudiar la placenta les han mostrado. Hay mayor concentración de prostaciclinas. En cambio, cuando existe cuadro hipertensivo, preeclampsia, vean ustedes, hay vasoconstricción. Ya hemos visto cómo se produce esa vasoconstricción. Hay agregación plaquetaria, hemos dicho retención de secuestro de plaquetas. ¿No? Actividad uterina presente, entonces está hiperreactiva la fibra muscular lisa del útero y fácil de contraerse. Flujo sanguíneo útero-placentario muy disminuido y liberación de tromboxanos, ¿no? Que son sustancias potentes vasoconstrictores. Bien, entonces decíamos que en el cuadro hipertensivo existe un desequilibrio entre las sustancias vasodilatadoras frente a las sustancias vasoconstrictoras. Entonces, en un embarazo normal estaban muy bien la concentración de prostaciclina, óxido nítrico, calicreína, cinina. En cambio, cuando hay cuadro hipertensivo, están aumentadas las endotelinas, tromboxanos, hay vasoconstricción, hay hipertensión y hay una disminución de la prostaciclina, óxido nítrico y calicreína, cinina. La toxemia, entonces, es una enfermedad de los endotelios con secreción aumentada de endotelinas, ¿no? Que afecta al riñón, al útero y a la placenta, sobre todo. Entonces, en la fisiopatología, el hecho comprobado es que hay vasoconstricción. El problema es que no sabemos cómo se produce esta vasoconstricción y ahí surgen las teorías. Esta vasoconstricción es porque están aumentadas las endotelinas, 1, 2, 3, y está liberado tromboxanos.
¿no? Afecta entonces la circulación renal, la circulación coronaria y en forma sistémica. Se traduce por el vasoespasmo, insuficiencia cardíaca e hipertensión. El vasoespasmo condiciona una resistencia vascular que es, ¿no?, lo que explicaría el aumento de la presión arterial, sobre todo diastólica. También como consecuencia de esta resistencia vascular disminuye el volumen minuto circulatorio y también explicaría entonces el aumento de la presión arterial sistólica. Es lo que explica entonces la resistencia vascular periférica y la hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial puede afectar la estructura misma de los vasos, las vasas vasorum. Produce daño endotelial, depósito de fibrina, secuestro de plaquetas, eso es lo que decíamos en la microcirculación. Depósito de fibrina, secuestro de plaquetas, disminución del lumen, desorganización de los endotelios. Cuando existe espasmo, entonces el órgano al que irriga está en hipoxia, principalmente cerebro, hígado, riñones, ¿no?, todos los órganos, ¿no? Y eso condiciona entonces a alteraciones en la coagulación, ocasionando hemorragia y necrosis de los órganos, ¿no? Y al final claudica todos los órganos por destrucción necrosis. Afecta sistémicamente, pero básicamente tiene efectos cardiovasculares, tanto la preeclampsia como la eclampsia. Entonces, la precarga, presión al final de la diástole, poscarga, resistencia a la eyección, estado inotrópico, ¿no?, la frecuencia cardíaca, hay hemoconcentración. Hemos dicho que disminuye el volumen circulatorio. Sin que disminuyan los elementos formes, hay hemoconcentración. Presión normal de llenado ventricular, resistencia vascular periférica sistémica elevada y función ventricular hipodinámica. Estas alteraciones el ginecólogo obstetra no veía muy bien, no estudiaba bien, pero cuando estas pacientes con preeclampsia, con datos de severidad, ingresan a la unidad de cuidado intensivo, donde es manejado por un médico en terapia crítica, entonces ellos básicamente controlan estos elementos ahora por estudio ecográfico directamente, ¿no? Y así van balanceando líquidos y ofertando vasoactivos, etcétera, de acuerdo a la alteración que exista en esta esfera cardiovascular. Existen cambios entonces en la coagulación, los cambios hematológicos. Al principio decíamos que hay plaquetopenia o trombocitopenia, puede haber coagulación intravascular diseminada, dímeros de degradación altos, protrombina prolongado, tiempo de sangría elevado. Entonces, en un frotis de sangre periférica podemos encontrar que hay deformaciones en la estructura de los glóbulos rojos. Por eso existe hemólisis. Y esa hemólisis vamos a ver como uno de los signos del HELP. Primero, la primera H, hemólisis. Puede haber entonces alteración como es la esquistocitosis, esferocitosis, reticulocitosis. Hemoglobinuria, ¿no es verdad? Porque es destrucción de los glóbulos rojos. Antitrombina 3 bajo, ya trastorno de la coagulación. Fibronectina elevada que se presenta en todo proceso inflamatorio. Trombomodulina elevada. Calicreina, cinina, que era un vasodilatador, estaría bajo. Entonces, en el riñón, al principio decíamos que el riñón era el órgano que más se ha estudiado. Al principio aparecen como edematizados macroscópicamente, pero en los cortes microscópicos entonces encontramos cambios en los endotelios de los capilares glomerulares, ¿no? La endoteliosis del capilar glomerular. Entonces, como había ya disminución en el volumen circulatorio, el flujo plasmático hacia el riñón estaría disminuido. La filtración glomerular estaría disminuido. La reabsorción tubular aumentado. La concentración de ácido úrico
Si es agudo, está aumentado. En los crónicos, no está, eso es un diagnóstico diferencial. El crónico estuviera normal. Creatinina ya nos traduciría si está alto, insuficiencia renal. Clínicamente se manifiesta como oliguria, oligoanuria, menos de 30 ml de orina por hora. Puede haber necrosis cortical renal. Los cambios hepáticos, hemos dicho, ¿no? Una necrosis periportal, por eso aparecen las transaminasas elevadas. Por debajo de la cápsula de Gleason se acumula líquido serohemático que causa distensión de la cápsula y ocasiona el dolor, ¿no? Que se conoce como epigastralgia, antes conocido como signo de Chaucier, ¿sí? Que puede condicionar a rotura hepática. Y estos trastornos enzimáticos por destrucción del hepatocito nos condiciona entonces, aparte del síndrome de HELLP. HE, hemolis. LL son enzimas hepáticas elevadas y la P, plaquetopenia. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico del síndrome de HELLP? Hemos dicho hemólisis, ¿no es verdad? Anormalidades en el flujo de la sangre periférica, en el que este se traduce por aumento de las bilirrubinas y aumento de la deshidrogenasa láctica, mayor a 600.000 unidades por litro. Las bilirrubinas total debe ser 1, ¿no es verdad? Aquí ya está 1.2 o más, dependiendo del grado de hemólisis. Las enzimas hepáticas elevadas, tanto la TGO como la deshidrogenasa, la transaminasa oxaloglutámico oxamopirúvica, los dos pues, están aumentados en concentraciones altas, aumento del DHL mayor a 600.000 unidades por litro. Plaquetopenia, 100.000 es lo que marca. Durante el embarazo las plaquetas se duplican, normalmente en el ser humano 180.000. Esto puede llegar a 250.000 a 300.000. Y en este cuadro hipertensivo las plaquetas se reducen. Menos de 100.000 se considera plaquetopenia. Y de acuerdo a este grado de plaquetopenia vamos a clasificarlo, de acuerdo a la clasificación de Mississippi, ¿no es verdad? En grados. Grado 1, grado 2, grado 3, que lo vamos a ver seguramente. Entonces, el HELLP es por la lesión endotelial. El vasoespasmo, agregación plaquetaria, alteración de la cascada de coagulación, formación insuficiente formación de mallas de fibrina. Plaquetopenia, atrapamiento de plaquetas por destrucción del eritrocito, hemoglobina libre en el plasma, hemoglobinuria, insuficiencia renal aguda, que se traduce por coagulación intravascular diseminada, congestión hepática, transaminasas elevadas, puede haber hematoma subcapsular, puede haber rotura hepática. Eritrocitos son fragmentados frágiles, hiperbilirrubinemia y el DHL mayor a 600.000 por litro. Entonces, todo esto es alteración en el HELLP. El síndrome de HELLP, entonces Weinstein en 1982, ¿no? Dice, hay hemólisis, hay elevación de las enzimas hepáticas. Las dos son conocidas como aspartato alaninotransferasos o nosotros todavía utilizamos el término de transaminasa oxaloglutámica o oxalopirúvica. Plaquetopenia, clasificación de Mississippi es lo que les habla. Cuando la plaquetopenia está entre 150.000 y 100.000 es grado 3. Normalmente nosotros en las clasificaciones vemos cuanto más severo es, el mayor grado le damos. Aquí es todo lo contrario. Leve es grado 3. Cuando está en 100.000 y 50.000 es intermedio la alteración, es grado 2. Y cuando está menos de 50.000 es grado 1. En estas circunstancias es muy complicado, está prácticamente en riesgo la vida de la madre. Incluso hacer la cesárea es muy complicado. El anestesiólogo ya no quiere dar anestesia conductiva, punción, raquidia o epidural, ya no quiere hacer, ¿no? Entonces, a veces con anestesia general, por ese problema tenemos que operar. Y va a haber trastorno de coagulación, ya requerimos el concurso del hematólogo. Este caso ya tiene que ser manejado en tercer nivel, ya no puede ser atendido en segundo nivel.
hay que hacer diagnóstico diferencial porque nos confundimos mucho con el gel. ¿Con qué? Con problemas muy cotidianos como colecistitis, colelitias, por el dolor en epigastrio y radio a hipocondrio derecho. Y no le controlas la presión arterial y puedes diagnosticar colecistitis. Haces laboratorio, entonces trombocitopenia idiopática. Puedes confundir con úlcera péptica, con pielonefritis, por lupus eritematoso sistémico, por hepatitis, por la ictericia que tiene, con glomerulonefritis, por las alteraciones renales que tiene, con hígado graso del embarazo, síndrome urémico, pancreatitis, púrpura, trombocitopénica, trombótica. Entonces, ¿ven? Pero si encuentras que está ictérica, le das laboratorio y hay transaminasas elevadas y plaquetas disminuidas y es un cuadro hipertensivo, entonces tienes que pensar primero en síndrome de HELLP, una complicación de la preeclampsia con datos de severidad. La encefalopatía hipertensiva se maneja también como un cuadro aparte entre el neurólogo y el obstetra. Entonces, en el cerebro hay sufusiones hemorrágicas, ¿no? Que se ven. Puede haber accidentes vasculocerebrales masivos. Ahora, es el síndrome de la encefalopatía posterior reversible, PRES, síndrome de PRES, ¿no? Es una entidad descrita por Hinchey en 1996 como manifestaciones neurológicas en grado variable asociados a edema cerebral en el hemisferio posterior, transitorio, visible en imágenes de TAC o resonancia magnética. Cuando tenemos esto identificado, entonces tenemos que hacer interrupción del embarazo. Antes de que tengamos estudios de flujometría, estudios de tomografía, resonancia magnética, etcétera, era el estudio del fondo de ojo los que nos orientaba en el grado de espasmo vascular que existe. Entonces, aquí esto sería una circulación normal y esto sería una circulación, ¿no?, de una paciente con vasoespasmo. Entonces, el vasoespasmo se veía en la pupila, ¿no? El vasoespasmo se veía en la papila, ¿no?, mediante el examen de fondo de ojo. Entonces, hay diferentes alteraciones. Ya no conviene en este momento estar analizando a profundidad, porque antes analizamos a profundidad los hallazgos que existían en el examen de fondo de ojo. Pueden ocurrir grados de alteración desde una amaurosis por desprendimiento de retina hasta trastornos visuales, fotopsias, antopsias, cromopsias, visión borrosa, etcétera, etcétera, ¿no?, que son signos de espasmo vascular en la circulación de la retina sobre todo. La placenta es otro órgano que es afectado, ¿no? Por eso, al principio, se envejece la placenta rápidamente, ¿no? Hay infartos blancos, senescencia placentaria. La placenta es pequeña, planita. Cotiledones son poco perceptibles, está casi borrado. Fácilmente, entonces, llega a un desprendimiento prematuro de la placenta, normoinserta, y una degeneración macroscópica y microscópica de la placenta que ya no contrae y que eso se llama útero de Cuvier. Como ustedes ven, hay zonas así equimóticas, cianóticas y zonas exangües blanquecinas. Por eso dicen útero como tablero de ajedrez, útero tigroide, útero atigrado. Este útero no contrae porque ya todos sus elementos contráctiles están alterados y la hemorragia es profusa y lleva fácilmente a una coagulación intravascular diseminada y a una hemorragia sistémica, trastorno de coagulación sistémica, ¿no? Aquí es una pieza operatoria. Para controlar este cuadro, entonces se hace comúnmente la histerectomía y manejo con hematología del trastorno de coagulación. Repasando, entonces, el vasoespasmo es el hecho fisiopatológico que explica todo. Explica la hipertensión por resistencia periférica, ¿no? Explican los edemas por aumento de la permeabilidad, ¿no? Y explica la albuminuria por alteración del endotelio del capilar glomerular. ¿Correcto? Entonces,
Por eso la teoría isquémica es la que mejor explica la fisiopatología de este cuadro. Ahora, hemos hablado mucho de los signos de espasmo vascular. Vamos a ir de arriba hacia abajo. En la cabeza, entonces, cefalea holocraneana intensa que no cede a los analgésicos corrientes. Trastornos visuales desde visión doble, diplopía, hasta la ceguera, amaurosis, pasando por xantopsis, cromopsis, fotopsis. Entonces, ¿qué te dice en términos vulgares? Estoy viendo doble, estoy viendo luces brillantes, estoy viendo moscas volando, estoy viendo amarillo, ¿no? No veo nada, eso es lo que te dice. Trastornos auditivos, zumbidos, silbidos, mareos. Es como cuando subes al avión, ¿no? Tu cabeza tiende a estallar, así, ¿no? Entonces, zumbidos, silbidos, mareos. En la esfera digestiva, además de haber vómitos, ¿no? Que pueden ser explosivos, como en un cuadro de hipertensión endocraniana, puede haber epigastralgia, que antes conocíamos como síndrome de Chaucer. Ahora todos los tratados van a decir epigastralgia, dolor en epigastrio irradiado, mejor dicho, en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho, en barra, muy confundible con colecistitis aguda. Por eso hacíamos diagnóstico diferencial. Oliguria o anuria total, ¿no? Disminución del flujo renal, 30 ml, la mayoría de los autores consideran menor a 40, entonces 30, 20, 10 o ausencia total. La esfera neurológica está afectada porque hay excitación cortical, hay hiperreflexia, hay irritabilidad, hay ansiedad, aprehensión, amnesia lacunar. Y en la esfera cardiovascular ustedes vean que existe disnea, cianosis periférica, opresión precordial, puede haber Babinski positivo. Este es un cuadro donde te sintetizan más o menos la fisiopatología. Factores de riesgo, predisposición genética, fenitoína A, infecciones, clamidia, ¿no? Estrés oxidativo, no hay consumo adecuado de nutrientes, antioxidantes, y en la flujometría Doppler de la arteria uterina hay un Notch 2. Invasión trofoblástica defectuosa, decíamos, no llega a la capa elástica interna, disminución de la función placentaria, y esto te va a liberar entonces citoquinas inflamatorias, cambios vasculares metabólicos, isquemia placentaria, estrés oxidativo que va a agravar, ¿no es verdad?, esta situación. Luego, liberación de sustancias, disminución de las sustancias angiogénicas, ¿no es verdad?, y aumento de las sustancias antiangiogénicas, con disfunción endotelial, ¿no es verdad?, y las manifestaciones clínicas características de hipertensión, proteinuria, albuminuria y edemas. Esa es una síntesis de la fisiopatología de este cuadro. Entonces, estos marcadores químicos entran en este momento en importancia para controlar el primer trimestre del embarazo, para saber qué mujeres están en riesgo de ser hipertensión, quiénes no. Entonces, los factores de crecimiento vascular, factor de crecimiento placentario son los angiogénicos. La tirosina, quinasa soluble, similar a la fibrina, y la endoglina son los antiangiogénicos. Esto entonces podemos medir sobre todo en aquellas embarazadas que tienen factores de riesgo para hacer hipertensión. En nuestro medio es muy difícil llegar a controlar estos marcadores, entonces si tenemos los antecedentes, los factores de riesgo presentes, es mejor iniciar ya las medidas preventivas, que van a ser básicamente la administración de ácido acetil salicílico, 150 miligramos día, a partir de la 13ª semana de gestación hasta más o menos 15 días antes de la interrupción del embarazo, sea por parto o por cesárea. Vamos a la segunda fase del tema, que es la interpretación clínica de la preeclampsia. Todo cuadro hipertensivo en el embarazo se cataloga como preeclampsia, primera premisa.
Esta preeclampsia puede ser sin datos de severidad llamado leve o con datos de severidad llamado grave. Cuando la presión arterial alcanza 140/90 es hipertensa. Eso es establecido por la escuela norteamericana, que en este momento es absolutamente cuestionable, porque en nuestro medio hay mujeres que con 120/80 de presión presentan convulsión. Entonces ahí se sigue manteniendo la conceptualización de los europeos. Si conocemos la cifra tensional basal, por ejemplo, en nuestro medio hay una gran población que tiene 90/60 de presión arterial, normalmente. Si se embaraza y sube 30 milímetros de mercurio en la sistólica, llegaría entonces a 120. Y la diastólica 15 llegaría a 75. 120, 75 para ninguno de nosotros sería considerado hipertensión. Sin embargo, es hipertensión porque ha habido estos incrementos. Eso es muy importante manejar en estos niveles en que vivimos nosotros a 3.600 metros de altura. Edema es variable. Puede estar en anasarca total o tener una cruz. No es el edema ni clasificatorio ni de pronóstico. No se engañen con el edema. La albuminuria es un signo de aparición muy tardía. Por eso, lo principal es la presión arterial. Cuando ya aparece albuminuria, puede existir 300 miligramos por decilitro o 2 gramos por litro recolectada en orina de 24 horas. ¿Está bien? Entonces, la albuminuria es un signo tardío. Estamos autorizados en este momento en diagnosticar preeclampsia solamente con la presencia de hipertensión, sin que exista edema y sin que exista albuminuria, porque la albuminuria o proteinuria, ¿no es verdad?, es un signo muy tardío, ¿no? La leve, entonces, es asintomática, no tiene ningún signo de espasmo vascular y el laboratorio también es normal porque todavía no hay compromiso sistémico. Entonces, esta fase es la fase en que debíamos detectar y de acuerdo a esa detección hacer las medidas preventivas o las medidas de control correspondientes. Bien, en cambio, la preeclampsia con datos de severidad, preeclampsia severa, la presión arterial puede estar muy elevada, 160, 140, la diastólica puede ser 100, ¿no? Como mínimo. 110 manejan a nivel del mar, nosotros 100 en esta altura en que vivimos. Puede haber proteinuria franca, 2 gramos de orina por litro, perdón, 2 gramos de proteinuria o albuminuria por litro. Siempre se recolecta orina de 24 horas, porque la proteinuria no es un signo constante, puede aparecer en algunos momentos, en otros momentos no, por eso todo el conjunto de 24 horas se hace el análisis correspondiente. La preeclampsia severa se caracteriza porque tiene que tener signos de vasoespasmo, cefaleas, epigastralgia, oliguria, etc. Ya conoce. O tener alteraciones laboratoriales, alteraciones de la prueba hepática, prueba renal o coagulograma alterados. Pueden estar generalmente ambos, pero es suficiente que existan signos de vasoespasmo sin alteraciones laboratoriales. O lo contrario, no hay signos de espasmo vascular, pero hay alteraciones laboratoriales. Pero lo común es que ambos estén juntos, tanto signos clínicos como alteraciones laboratoriales. Cualquier estado hipertensivo de preeclampsia que presenta convulsión de tipo tónico clónico con pérdida de la conciencia, mordedura de la lengua, broncoaspiración, produce cardiorrespiratorio, apnea, sufrimiento fetal, puede llegar hasta el óbito fetal, es eclampsia. ¿Cuándo es eclampsia? Cuando presenta convulsión. Punto. Y su otra complicación es el síndrome de HELLP, ¿no es verdad? Que ya hemos analizado. La crisis hipertensiva. ¿Cuándo decimos crisis hipertensiva? Para nuestro medio, a este nivel de altura, cuando el diastólico es 100 milímetros de mercurio o más. Pero a nivel del mar manejan 110 milímetros de mercurio y recién consideran como una crisis hipertensiva.
Una crisis hipertensiva se caracteriza porque tiene signos claros de espasmo vascular y encefalopatía hipertensiva. Si no bajamos la presión rápidamente, entonces va a dar accidente vasculocerebral con seguridad. Entonces tenemos que echar mano a antihipertensivos de acción inmediata. Nosotros tenemos entonces a la hidralazina, al labetalol. Cuando no tenemos esos dos elementos, entonces podemos echar mano a la nifedipina. 20 miligramos cada 30 minutos por 3 dosis. Si estamos en área rural, en condiciones críticas, entonces podemos utilizar nifedipina. Incluso se recomienda molerlo y hacerlo pasar por la sonda nasogástrica. Cuando hacemos el control prenatal, lo primero que nos llama la atención es aumento súbito y excesivo del peso, 800 o más gramos por semana. Normalmente debía aumentar entre 450, máximo 500 gramos por semana, pero aumenta 800 o más, 2 kilos a veces en una semana. Entonces, es el primer signo que está indicándonos retención de líquido. Después aparece incremento de la presión arterial o directamente mensuramos 140-90 milímetros de mercurio o nosotros manejamos siempre el aumento de 30 milímetros de la sistólica, 15 milímetros de la diastólica. Albuminuria, signo inconstante, su presencia ya significa deterioro renal, ¿no? 300 miligramos por decilitro o 2 gramos por litro de orina en orina de 24 horas. Signos de vasoespasmo es muy tardío, demasiado tardío, ¿no? Entonces, siempre hacemos una interpretación global de la paciente. Tratamiento de la preeclampsia sin signos de severidad. Podemos internarla para control y monitoreo, para hacer todos los exámenes laboratoriales y estudios de bienestar fetal. La mantenemos en reposo en decúbito lateral izquierdo con dieta hiperproteica, le ofrecemos vitaminoterapia y hacemos laboratorio, ecografía, y en la ecografía hacemos perfil biofísico, flujometrías, ¿no? Estudio de bienestar fetal. Eso hacemos, para eso la hemos internado. Y vemos cómo evoluciona. Si evoluciona bien, entonces se la mandamos a su casa. Si está así como está, vemos y mantenemos en observación, en control directo, e incluso puede pasar a la preeclampsia con datos de severidad e interrumpimos el embarazo. En cambio, la preeclampsia severa con signos de espasmo vascular y alteraciones laboratoriales que han identificado, esto necesita siempre internación en un nivel de 3, ¿no? Que tenga obstetricia crítica en alto riesgo, va a recibir oxigenación, monitorización de signos vitales materno-fetales, podemos aplicarle ya sonda vesical para control de diuresis. Hacemos un equilibrio hidroelectrolítico ácido básico, echamos mano ya al sulfato de magnesio, 4 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 200 ml de solución y le aplicamos en 15 a 20 minutos. Luego diluimos 10 gramos en 1000 ml de solución fisiológica y administramos a 1 gramo por hora, eso es 33 watts por minuto si hacemos el cálculo con la fórmula. Nifedipino, 20 miligramos cada 30 minutos previo control de presión arterial. Porque la nifedipina baja la presión arterial en los hipertensos. En las normotensas no modifica. Por eso es previo control de presión arterial. Hidralazina, 5 miligramos intravenoso inmediatamente y luego podemos repetir de acuerdo a evolución cada 2 horas, cada 4 horas. Labetalol, 20 miligramos intravenoso inmediatamente y luego según requerimiento. Entonces, vean ustedes, el sulfato de magnesio, esta es la presentación, es 10%, 1 gramo, 10 ml, dice, ¿no? Propiedades del sulfato de magnesio. Su mecanismo de acción central es anticonvulsivante. Su mecanismo de acción periférico curarizante bloquea la placa motora posterior y produce miorelajación, vasodilatación. Control de cuando usamos sulfato de magnesio, siempre debemos controlar diuresis, debe haber diuresis. El reflejo osteotendinoso, el más fácil de controlar es el reflejo rotuliano, patelar, decimos, ¿no?
La frecuencia respiratoria nunca debe ser menor a 16 respiraciones por minuto, porque el sulfato de magnesio paraliza el diafragma, entonces puede producir parálisis respiratorio, apnea. Si ocurriera este incidente que llamamos, ¿no?, intoxicación por magnesio, utilizamos su antagonista inmediatamente, que es el gluconato de calcio, en dosis de 1 gramo a 2 gramos por vía intravenosa, y con eso revertimos. Situaciones que ameritan interrupción inmediata del embarazo. Cuando la hipertensión persiste, no podemos controlar, es inmediatamente hay que interrumpir. Ahora se maneja la división de la preeclampsia temprana y tardía. La temprana es antes de la 34 semana y la tardía es después de la 34 semana. En embarazos de 34 o más semanas, apenas estabilizas y debes interrumpir el embarazo. No insistir en que presente esta hipertensión persistente, presencia de espasmo vascular, oligoanuria, edema, sigue ganando peso, hematocrit sigue elevado, aparecen complicaciones como HELLP, ABRUPT, sufrimiento fetal, es mayor de 34 semanas. Cuando es 34 semanas o más, estabilizas e interrumpes. Cuando es menor a 34 semanas, haces tratamiento médico conservador, adicionando corticoide para maduración pulmonar, transcurrido 48 horas, interrumpes. Entonces, el único tratamiento útil, válido para la preeclampsia o la eclampsia es la interrupción del embarazo. Entonces, eso tienes que tener en mente muy claro. Medidas generales, entonces, en preeclampsia severa, que manejamos en una unidad de cuidados intensivos, aspiración de secreciones, evitar síndromes aspirativos, oxigenación, posición lateral, ligero Trendelenburg, hacemos un equilibrio hidroelectrolítico, control de diuresis horaria, aplicamos SUSPAN y antihipertensivos parenterales. La conducta obstétrica, interrupción del embarazo, apenas estabilicemos. Si altera el bienestar fetal, inmediatamente procedemos a la interrupción del embarazo, y el manejo es interdisciplinario con la concurrencia de otros especialistas, principalmente neurólogo, hematólogo, ¿no?, nefrólogo, cardiólogo, ¿no es verdad? Todos los logos intervienen en este manejo porque es sistémico, ¿no? La preeclampsia severa, entonces, hacemos reposar, sulfato de magnesio, hipotensores, maduración pulmonar, evolución satisfactoria, evolución insatisfactoria, interrumpir el embarazo si alcanza 34 semanas o más. Eclampsia siempre manejo en UTI. Sulfato de magnesio igual, hipotensores, oxígeno, cánula de Mayo, aspiración de secreciones permanente. Aquí ya no hay nada que discutir. Hay convulsión y la interrupción es estabilizar e interrumpir el embarazo por cesárea en el 99% de los casos. El HELP, entonces, estabilizamos, aplicamos esquema de SUSPA, hacemos manejo de los trastornos de coagulación con dexametasona 10 miligramos intravenoso cada 12 horas por 5 días. Engatillamos código rojo, plaquetas plasma fresco, plaquetas globulares, etc. El único tratamiento es interrupción del embarazo. Entonces, la estabilización debe ser en el menor tiempo posible. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, debe estar estabilizado. Y luego interrumpir el embarazo como única medida que puede ayudarnos a controlar este cuadro. Complicaciones de la preeclampsia y la eclampsia. De arriba, abajo, accidente vasculocerebral, rotura hepática, síndrome de HELP con trastorno de coagulación, insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón, síndromes de broncoaspiración, coagulación intravascular diseminada, abruptio placentario, sufrimiento fetal agudo, o llamamos también pérdida de bienestar fetal, ¿no es verdad? Óbito, ceguera por desprendimiento de retina. Entonces, podemos hacer predicción, sin embargo, decíamos, mediante el estudio de la fluxometría Doppler color de la arteria uterina entre las 13, 14, 15, 16, 17 semanas hasta las 20 semanas. Prueba positiva, tratamiento preventivo con ácido acetilsalicílico en dosis de 150 miligramos diario a partir de la 13ª semana de embarazo hasta 15 días antes de la interrupción del embarazo, que puede ser por parto por cesárea. Medir los marcadores químicos predictivos, tirosina quinasa, factor de crecimiento placentario, o
endoglinas, la tirosina quinasa, etc. Los angiogénicos y los antiangiogénicos. Bien, la prevención es ASA, 150 miligramos, como hemos dicho, a partir de la 13 semana, cada día hasta, hay que interrumpir antes de concluir con el embarazo porque de alguna manera altera la coagulación. Calcio 2 gramos por día en la dieta. Y antioxidantes que han dicho, esa dieta rica que ven en los platos llenos de verdes, de colores, de naranjas, rojas, etc. Muy bien, las dos clases que correspondían hemos sintetizado en esta. Les agradezco mucho. El fascículo actualizado va a estar también inserto y es necesario que lo lean además de ver estos cuadros. Ya, hasta la próxima.